Tenemos con nosotros como invitado a Israel Vallarta, quien fuera acusado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino de presuntamente pertenecer a una banda de secuestradores. Además, este caso sirvió para el montaje televisivo que montaron precisamente García Luna con Televisa y el conductor Carlos Loret de Mola, en el caso que fue utilizado, por supuesto, Israel Vallarta y la francesa Florence Cassés. Israel Vallarta, que pasó prácticamente 20 años sin sentencia en la cárcel y que hace unos días ya fue liberado por una jueza federal. Pues le damos la bienvenida. Israel Vallarta, te saludamos con mucho gusto. Soy Sergio Guzmán y mi compañero Sosimo Camacho aquí en Luces Mañaneras. Gracias por estar con nosotros y que tengas una muy buena mañana. Luis, Sosimo, muy buenos días. Gracias a ustedes y a su auditorio. Aquí estamos. Sí, muchas gracias. Acá Sergio Guzmán y Sosimo Camacho. Adelante, Sosimo. Adelante, sí. Creo que está teniendo problemas de conexión mi compañero Sosimo Camacho, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ahí está. Israel? Gusto en saludarte. En efecto, soy Sosimo Camacho. Y bueno, pues yo sé que tú ya has estado... Perdón, creo que estaba mal el internet, ¿verdad? Ahí estás de regreso. Ya estoy de regreso. Muy bien. Pues agradecemos mucho, Israel Vallarta, el que dialogues con nosotros y con nuestra audiencia en Luces del Siglo. Sé que ya te has referido, por supuesto, a lo que ocurrió pues en este montaje de Genaro García Luna. Indignante, por supuesto, por lo que se pudo ver ahí en las imágenes, prácticamente una tortura transmitida incluso en la televisión abierta mexicana. Pero preguntarte algunos detalles. No solamente fue este hecho, fueron otros previos que tuviste que pasar y otros posteriores que también tuviste que pasar de este montaje. En ese sentido, ¿en algún momento tú escuchaste, viste, tuviste contacto con Genaro García Luna en alguno de este proceso? No, definitivamente no, de manera directa, no. Pero es obvio que él, al ser la autoridad superior de la Agencia Federal de Investigaciones de ese entonces, pues él tuvo conocimiento directo de estas circunstancias, ¿no? Pero yo directamente nunca tuve conocimiento de haber hablado con él, que él hubiera preguntado directamente por mí. No, ninguna interacción con él. Ok, y puedes contarnos, Israel, cómo fue, cómo se preparó todo este montaje en aquella ocasión para Televisa. ¿Qué instrucciones les dieron a ustedes o no les avisaron, les dijeron al momento? ¿Nos puedes contar cómo fue ese momento? Sí, como bien lo dices, ya lo he platicado más de una vez desde que estoy aquí libre. Pero sí, efectivamente, no sé exactamente quién fue el responsable, pero de que en ese entonces, según lo que comentó Magaña y Laura Barranco, en ese entonces Loret de Mola tenía la posibilidad, por ser conductor de este programa, de incluso mover personal técnico, enviar periodistas, reporteros a cubrir eventos diversos. Me parece ser que la productora era la señora Susana Pimentel, me parece. No sé porque nunca pude lograr su comparecencia, pero bueno, yo no sé si ella tenía conocimiento o no. Lo que sí te puedo decir es de que durante toda la tarde y ese día, durante la madrugada, todo el tiempo me estaban diciendo qué es lo que tenía que decir. Yo estaba ya casi al borde de desmayo, todo el día por la mañana del jueves 8 de diciembre, toda la tarde, día, estuve recibiendo todo tipo de torturas, como ya lo he pormenorizado en otros momentos, y ya estaba ya al desmayo, no había comido, no había tomado agua, y después de tantos golpes, pues ya no reaccionaba de manera concreta, pero trataba todavía de estar en pie de lucha porque me motivaba el saber que Florence estaba bien, podía verla en un momento dado, y pues fue un golpe avasallador a mi psicología en ese momento, pero pues como usted lo vio a las 6:47 cuando se dieron las tomas como originales, pues yo había pasado por una serie de tomas, una serie de golpes, porque no aceptábamos, principalmente Florence, ahí a Caras Palomino y otros agentes federales la golpeaban. A mí me estuvieron golpeando todo el día, insisto, después incluso de esta escenificación, también con el Ministerio Público,
Fue mucho tiempo, fueron torturas continuas, fue abuso de autoridad continua, y bueno, pues culminó finalmente hasta que pude estar ante un juez en marzo de 2006, casi 90 días después, de unos supuestos eh, delitos cometidos en flagrancia. Y lo he dicho, si hubiese existido una flagrancia, ¿por qué tuve que ser sometido a un análisis durante 88 días? Y pues era lógico, ¿no? Para poder ellos cuadrar, poner en cuenta, tomar a testimoniales a modo para que me señalaran. Y sin embargo no fueron señalamientos correctos, directos, sino fue posteriores. Entonces, parte de esas circunstancias que se dieron irregulares son las que la jueza tercero, que dictaminó que no era posible analizar todo el cúmulo de probanzas que en mi contra ofreció el Ministerio Público, carecían de validez y no hubo una sola que sustentara esa acusación, por lo cual continué en mi calidad de inocente y se me ordenó mi libertad absolutoria. Sí, antes de entrar a otros temas, ya que tienen que ver con tu estancia en la cárcel y lo que ahora está señalando el propio fiscal, me gustaría, Israel Vallarta, que nos hicieras una reflexión de lo que pasó en ese momento, cuando estabas pues recibiendo un avasallamiento por parte de instituciones del Estado, de funcionarios, porque mira, es importante esta parte, porque sabes, hay muchos casos como el tuyo y hay muchas personas que en realidad, de manera muy desafortunada, pues se les fabricaron pues prácticamente culpabilidades. Y en ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba decir, oye, estas son las instituciones del Estado mexicano? ¿Por qué prácticamente se vuelcan en contra tuya? Y también te quisiera preguntar eso, ¿a qué le atribuyes que tú hayas sido precisamente el objeto de esta especie de, pues no sé si de venganza o una especie de obtener algún tipo de persona para cebarse en ella y prácticamente conculcarle su libertad? Sí, mira, como lo que hemos comentado, para mí era una vorágine de ideas, de pensamientos. Por un lado sentía que la justicia iba a llegar, porque obviamente yo sabía que había sido detenido en un lugar, en circunstancias distintas, de modo, tiempo y lugar. Pero sin embargo, al ver cómo se estaba llevando a cabo pues una recreación, yo todavía no entendía lo que era una recreación como tal, pero en ese momento decía, bueno, pues es que esto no pasó como está pasando ahora. Dentro de mi shock emocional que traía, escuchaba mucho a Florence, que pues ella estaba segura, ¿no? Y lo decía a Israel, es que nos vamos a ir porque tú sabes que esto es mentira, nos vamos a ir, nos vamos a ir. Ella creía en la justicia, creía que aquí se administraba la justicia, quizás como en Francia, pero no. Entonces yo creo que yo como mexicano sí sabía las cochinadas que en ese entonces esos gobiernos recurrían para justificar un trabajo que no se hacía de investigación. Entonces, yo siento que la libertad de Florence fue más merecida todavía porque, insisto, ella como extranjera creía que las leyes mexicanas eran justas, eran claras, eran precisas. Desgraciadamente para ella, pues fueron más de 7 años en que estuvo privada de su libertad y finalmente se fue con irregularidades sin saber si era inocente o culpable. Ella sabía que era inocente, pero públicamente. Sobre el por qué, pues es muy sencillo dilucidar por qué se cebaron con una persona como nosotros, como Florence conmigo. Florence, por la situación de su estatus de extranjera, se veía polémico. ¿Recuerdas que en eso entonces eran muy polémicas las actuaciones de la Agencia Federal de Investigación? Y en esa polémica nos tocó a nosotros para cubrir algunos eventos que habían estado suscitándose semanas anteriores, como lo de la cacería de los Zetas que mataron en vivo y que aparentemente, o al menos siempre se supo que había sido por agentes federales de investigación que habían tenido estos cuates y los habían entregado a miembros de la delincuencia organizada, y lo que todo el mundo sabe que sucedió. Lo de Omar Romano, que hacían parecer en ese momento que ese era igual una liberación en vivo, y hay que ver que, pues cómo se agradecía siempre en estos operativos. Antes de agradecerle a Dios y a su familia, querer ver a su familia, le agradecían a la AFI, ensalzaban a la AFI, el trabajo de la AFI, y después se acordaban sus familias. Aquí es importante, no sé si tú lo cheques,
la irresponsabilidad de las autoridades de ese momento, cómo hicieron menos a esas víctimas, al revictimizarlas, al supuestamente hacerlas creer que eran las víctimas de mi persona, y cómo permitieron ellas mismas participar en un montaje. Creo yo que cuando eres víctima de un delito, ya sea un robo, ya sea un intento de secuestro, un secuestro como tal, lo que menos quieres es salir en la televisión. Yo creo que lo que más quieres es estar con tu familia, que te abracen, saber que estás vivo, que estás bien, que no te pasó nada. Y ahí tuviste que, pues hay muchos elementos que te hacen, que te crean sospecha, como la señora traía pijama, el muchachito bien sonriente, eh, sonrientes para la cámara, agradecían, eh, una sinfín de peculiaridades. Con todo respeto a las víctimas, con todo respeto a la señora Cristina, pues yo creo que lo más importante de como padre, en este caso una madre, pero lo que buscas es proteger a tu hijo, ¿no? Y en ese momento, pues lo que menos quieres es que siga revictimizándose. En este caso, pues habla del papá, quiero estar con mis hijas, y no pasó nada. Daban las entrevistas muy tranquilas, como si hubieran estado apenas un día antes, pues no sé, en un parque muy a gusto. Y yo no las vi asustadas, o el shock que te produce cuando eres rescatado, ¿no? Entonces, son elementos que ustedes, o yo al tiempo los he analizado y me voy dando cuenta y es fácil entender que obviamente esto ya estaba preparado. ¿Quién es el cerebro maestro? Pues es lo que tiene que investigar la policía. Yo insisto, en su momento, 2006, yo presenté una denuncia contra autoridades de la Procuraduría General de la República y contra quienes resultaran responsables, ya sean funcionarios públicos o no. Esta investigación hoy todavía sigue, no se ha judicializado ante un juzgado, no han podido, o sea, eso es lo importante. Yo quisiera que ustedes como comunicadores, como de la comunidad de periodismo, pues a esas fiscalías, principalmente la actual, lo cuestionen. Bueno, tú dices que tienes una obligación moral, ética y jurídica con las víctimas, perfecto, pues busca a los culpables de que estas personas hoy estén sufriendo por una falta de justicia, suponiendo sin conceder, y lo he dicho, que hubiese sido yo verdaderamente culpable, que supuestamente que yo hubiera tenido a esas personas en mi casa, yo hubiera sido el responsable de ese secuestro. ¿Por qué tuvieron que recurrir a una recreación? ¿Por qué tendrían que convencer a esas personas que tenían que de decir que ahí estaban secuestradas, señalarme? ¿Por qué? Si hubiese existido una investigación verdadera, no hubieran requerido un montaje, no hubieran tenido que apuntalar con más mentiras. Por eso yo siempre me mantuve en mi dicho de mi inocencia. Fue un camino muy largo, muy tortuoso, siempre obstaculizado por las fiscalías, pero hoy, gracias a Dios, ya se hizo justicia, lo he insistido muchas veces, ya no tengo por qué estar demostrándole a ningún detractor si soy culpable o inocente. Ahí está el antecedente de una sentencia limpia, pulcra, exacta. Nada más hay que leerla, hay que analizarla, y pues yo lo más seguro es que se va a confirmar, y más si esta nueva reforma al Poder Judicial ya funcionando y caminando, pues si verdaderamente van a trabajar para que México resurja, México sea mejor cada día, pues tienen que confirmarlo. No, yo no veo, yo soy muy tranquilo porque, insisto, primero yo no fui, yo no lo hice, me defendí de manera correcta, se resolvió una sentencia de manera correcta. Entonces lo lógico es que hay una confirmación y verdaderamente esas víctimas, que con todo respeto me dirijo a ellas, obliguen a esas autoridades que señalen a los culpables verdaderos públicamente, que fueron servidores públicos. Muchos siguen en función, en buenos puestos, otros ya no están. Pues que se les persiga a los verdaderos culpables de que ellos estén ahora revictimizados, que ellos se sientan todavía con ese sabor de injusticia, que están equivocadamente pensando que fui yo. A ellos es lo que yo les pediría, que hagan un frente común con otras víctimas y le exijan esas autoridades una respuesta. Eso es lo correcto.
Okey, gracias, Israel. Yo te quiero preguntar, hablabas de que fue un camino tortuoso, ¿no? Todo este proceso hasta conseguir la liberación, pero cuéntanos, ¿cómo fue vivir casi 20 años en prisión sin una sentencia y que tú, sabiéndote inocente, pues esta situación continuaba? O sea, fueron prácticamente 2 décadas de estar encerrado sin una sentencia. ¿Cómo fue vivir con esto? Y si no en algún momento, pensaste en claudicar, en decir: "Pues ya me voy a pasar el resto de mis días en la cárcel". No sé, ¿cómo fue vivir así? Y ¿cómo calificas la resolución finalmente de esta jueza que sí te da, al final la razón y te libera finalmente? Eh, ¿qué palabras tienes para esta jueza? Bueno, primeramente para la jueza, pues yo jamás he hablado con ella más que en las audiencias, principalmente la última vez que hablé con ella fue en la audiencia de vista, no vuelvo, y fue a través de un monitor. No he tenido contacto con la señora y yo creo que lo prudente es respetar esa distancia, porque no quiero que se me interprete. Yo jamás he tenido contacto con la señora, mi familia tampoco. Yo sí aplaudo que haya tenido la certeza, la seguridad, la autonomía de un juez que sin servilismos, sin que haya sido una sentencia a favor, fue muy puntual, fue muy pulcra, insisto, fue muy profesional. Y ahí está, es que quisiera, no sé si ustedes ya hayan observado, leído esa sentencia, quien lo haga, es así como tienen que dilucidar todos los elementos con los que consta una acusación de ese nivel, de esa manera tan correcta y sin miedo, dictaminar sus sentencias. Ese tipo de sentencias son inacatables, inatacables, de verdad, inatacables. Son muy correctas. Para mí es muy importante, me resulta es interesante para mí saber con qué argumentos va a salir ahora la fiscalía. Ahora para revertir o intentar revertir esta sentencia. Sería muy interesante, la verdad, a mí sí me interesaría, yo tengo esa curiosidad jurídica para saber qué elementos va a utilizar ahora, qué va a hacer para tratar de revertirlo. Ahora, una vez revertido, creo que es justo que esta resolución se tome en cuenta para esta reforma a las fiscalías, se tome en cuenta para todas esas personas y respondiendo un poco tu pregunta inicial de qué se siente, cómo se vive, muchas de las personas que hoy se encuentran aún privadas de su libertad, como en el caso de mi hermano Mario y mi sobrino Sergio, después de 10, 15, 20 años o más de 15 años en prisión preventiva y que están todavía sin haber sido sometidos a una sentencia, están en un limbo jurídico. Eso también es sufrimiento, eso también es tortura. Es tortuoso, el todos los días despertarte con el sinsabor de qué va a pasar, si ya te van a sentenciar para que te vas libre o sentenciar para que libres una condena. Y aún así, ser sentenciado, ya sea a favor o en contra, te da posibilidades de que vas avanzando. Yo en todos estos años no me dejaban avanzar. A mí si hubieran sentenciado, no importa lo que me hubieran puesto 1000 años, hace 10 años, yo ya podía después de ahí irme a una apelación, un amparo y etcétera. Seguramente si no hubieran bloqueado la misma fiscalía, el desarrollo y desahogo de mis pruebas de testimoniales, hubiera hecho yo avanzado mucho. Es la forma tortuosa que te comento, ¿no? Te voy a comentar, en el 2006 yo ofrecí la testimonial de Pablo Reina, quien es el periodista que cubrió ese evento el día 9 de diciembre. Eso fue en 2006, mayo 2006. Hasta el 2024 lo pudieron localizar para que se presentara a dar su testimonio cuando él siempre estuvo localizable, jamás se cambió de casa. Y eso la fiscalía fue la que fue retrasando. ¿No crees que fue excesivo que se pudiera presentar un testigo, como en este caso el periodista, 17, 18 años después? ¿No consideras que fue excesivo? Y eso no fue culpa mía, fue la fiscalía. Eso es lo tortuoso, son los caminos tortuosos que te comento, ¿no? Ahora, eso lo sienten esas personas que aún se encuentran privadas de su libertad, y es por eso que yo solicito, pido y exijo que se tome en cuenta esa sentencia
y que fueran aplicables a esas personas que verdaderamente merecen una justicia pronta y expedita como lo mandata la Constitución, porque solamente queda en el papel, en lo dicho, pero no en el hecho. Ojalá y verdaderamente haya un avance y que mi caso, que sí fue muy doloroso para mi familia, para mi persona, pues hoy vamos superándolo día a día, pero sirva para esas personas que todavía les falta justicia. Sí. Sí, te escucho, perdón. Adelante, Sosimo. Sí, ahí te escuchamos. Sí, bueno, pues sí, comentar sobre este asunto que ya empezabas a detallar más, en el sentido de que, bueno, pues siempre se nos ha dicho que cuando hay violaciones al debido proceso, inmediatamente las personas salen libres, y eso aplica muchísimo para determinadas personas. De manera, podemos decir que, entre comillas, coincidente, aquellos que tienen algún tipo de padrinazgo político o económico o incluso integrantes de la delincuencia organizada. Pero esas mismas violaciones al debido proceso, pues nunca cuentan para las personas que no tienen algún tipo de derecho de padrinazgo, pues más bien de recursos, incluso económicos o políticos. Y bueno, en tu caso, si hubiera sido el de una persona con un padrinazgo político, pues hubiera salido desde hace muchísimo tiempo, te hubieran dado la libertad por faltas al debido proceso. El asunto es que, bueno, a ti no solamente no se te da esa posibilidad por las faltas al debido proceso claras, incluso televisadas que ocurrieron, sino que además ni siquiera se te sentencia, y pasan muchos tiempos sin que tengas una sentencia. Y yo te decía al principio, pues de manera muy desafortunada, te digo, te pasó a ti, muy desafortunada, muy lamentable, pero eso pasa a muchísimas otras personas. Y ya hablabas tú acerca de la necesidad de transformar las fiscalías. ¿Qué expectativas tienes tú de que ahora, con una reforma al Poder Judicial, muchas personas que están en una situación similar a la tuya ya no tengan que pasar estos 20 años? Y la otra, pues todavía no hay reforma a las propias fiscalías, que es donde muchas veces se construyen a los culpables desde las fiscalías, pero también desde las instituciones de seguridad pública, es decir, las corporaciones policíacas. Sí, efectivamente, fíjate que a mi experiencia muy personal, yo he detectado esa abominación de que las policías transgreden cuando hacen detenciones arbitrarias. El fiscal o Ministerio Público que tiene conocimiento de ese hecho, viendo las violaciones, las convalidan, las callan, y asimismo las hacen valer en un pliego de consignación o ante un juez. Y aquí es donde está lo más peligroso, lo más lastimoso. Es por eso que era importante esta reforma a la judicial y ahora las fiscalías. ¿Por qué? Porque aún siendo detectadas estos abusos, estas violaciones, unos jueces al momento que les consignan esa averiguación o carpetas de investigación, siendo evidente, todavía se les ocurre a algunos jueces ir más allá al otorgar un auto de formal prisión o un plazo de término constitucional donde son sometidos a un proceso. Todavía es peor aún. Y todavía nos vamos más lejos. Hay ocasiones en que uno apela a la auto de formal prisión, o yo manejo esto porque son las formas que se utilizaban en mis tiempos. Y todavía los convalidaban en algunas apelaciones. Y decían, espérate, estas violaciones que tú me estás haciendo hoy me estás dando de conocimiento, las puedes hacer valer al momento de dictar sentencia. Entonces, eso te digo, es círculo vicioso. ¿Por qué si en este momento de inicio, en ese entonces, te estás dando cuenta tú como juez, porque además la defensa de esta persona que se encuentra privada de la libertad, te está haciendo mención con sus propios argumentos, de manera propia, lo que está sucediendo, y tú qué haces? Convalidas y lo sometes a un proceso tortuoso de muchos años. Es por eso ahí que sí me gustaría que ahora esta reforma a las fiscalías se haga con lupa, de verdad con lupa, y muy de fondo, y no por uno ni por dos, por muchos juristas, sobre todo de la sociedad civil, de la sociedad, del público, del mismo México, esas personas que, sin favoritismos, que conocen, se nos tomara en cuenta, incluso, ¿por qué no?
¿Por qué no? No lo sé. Hacer una encuesta a esos lugares de prisión donde se encuentran gentes como yo en su momento, que tenemos muchos años, ¿qué pueden aportar desde su punto de vista de vivencia? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué se tiene que cambiar? Porque, bueno, insisto, en el papel se escucha muy bien, pero en la práctica no se da. Es ahí donde tenemos que escarbar, donde tenemos que buscar. Yo invito a aquellas personas que, como yo, han sufrido estas situaciones, familias que tienen todavía a sus familias en proceso, que pongan su granito de arena, que hagan las denuncias correspondientes, que le exijan a las fiscalías la continuación correcta de un proceso. Hay que meter presión. Sí, se les va a cargar el trabajo, pero pues solamente de esa manera. Pareciera ser que a los mexicanos nos gusta que nos estén doblando la manita, esta manita de puerco, para caminar. Tenemos que exhibir a las autoridades para que caminen, para que hagan su trabajo. No es correcto. Yo creo que tendría que ser por convicción de cada funcionario público, con una ética correcta, moral y profesional, para que no se siga dando este tipo de vicios. Por eso cuando me preguntan a mí cuáles son mis intenciones, yo digo que quiero iniciar una carrera judicial, más que judicial, de ser abogado, y una carrera jurídica y terminarla, desarrollar una ética aún antes de que yo pueda ingresar a la Facultad de Derecho, desarrollarla, perfeccionarme yo y seguir continuamente. No para ser presidente de México, no para ser senador, no para ser diputado, sino una persona útil al pueblo mexicano. Y si desde mi trinchera yo puedo ayudar a aquellas personas que se encuentran en tal vulnerabilidad, pues yo convencido lo hago, por supuesto que sí, yo presto mi voz, mi voto, mi tiempo a esas personas, por supuesto. Ese va a ser mi granito, mi aportación. Y ojalá que con esto que yo pueda hacer pueda inspirar a todas aquellas personas que están esperando que vengan a luchar por ellos. No, cada uno tiene que ser de su trinchera, entablar ese combate a la corrupción, a los malos elementos, a las malas prácticas. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, con todo respeto a todos los gobiernos pasados y que están ahora. No se esperen, ayuden a la ciudadanía, a los mexicanos, a que se expresen, a que caminen, a que de manera pacífica y con respeto, hacer ejercer sus derechos. Yo voy en contra de que al momento que uno se manifieste, haga destrozos, vaya transgrediendo a otros ciudadanos. No, yo creo que lo hacemos de manera respetuosa e inteligente, se pueden lograr muchas cosas. Es momento de que los mexicanos nos unamos para bien, no para destrozar, no para retroceder, para avanzar, para construir de una manera limpia, clara. Eso es lo que yo pienso porque, insisto, desde las sombras de la cárcel, desde la ansiedad de una libertad, de una justicia, pues hay muchos pensamientos y hoy me toca a mí expresar ese pensamiento de muchos de mis compañeros, que quizás muchos de ellos me están escuchando, compañeros que todavía aún se encuentran en procesos. No se esperen a que llegue alguien a defenderlos. Ustedes comiencen a entender su situación jurídica. Ustedes aporten, ustedes procesen, ustedes pronúnciense ante el juez, hagan sus escritos. Existe una suplencia de la queja. El juez está obligado a interpretar lo que ustedes quieren. No es necesario que pongan artículos que sean abogados profesionales. No, ustedes simplemente expresen y el Poder Judicial tiene que estar obligado a entender sus pretensiones, subsanarlas, en este caso a su abogado, exigirle, exhortarlo a que vaya y que los atienda. Y entonces solamente de eso cada uno de nosotros podemos ir avanzando. No sé ustedes qué opinen. Israel, gracias. Yo te quiero preguntar también, mencionabas hace unos minutos que querías conocer los argumentos de la Fiscalía General de la República para tratar de revertir, ¿no?, la resolución de la jueza y tu liberación. ¿Tienes temor de que la Fiscalía General de la República pueda, con su apelación, revertir esta decisión y que vuelvas a la prisión, a la cárcel? ¿Crees que esto puede No, ser viable? no, ¿Hay oportunidades o hay algún resquicio legal que pudiera, en el que pudiera incurrir la Fiscalía para regresarte a la cárcel? mira, argucias legaloides todos los días los interpone la Fiscalía. Yo soy muy tranquilo, tan tranquilo estoy que, mira, yo sigo siendo
Me acaba de entregar mi INE el sábado pasado. Soy un ciudadano con todos los derechos. Voy por mi licencia al rato. No me pienso fugar. Yo sé lo que soy, el trabajo que se hizo en mi defensa cuando presenté mis conclusiones, cuando la Defensoría Pública también hizo lo suyo. Se analizó cada punto. Yo soy un mexicano, como ustedes, como los que nos están viendo y escuchando. El que debe, que la pague. Yo la pagué sin deberla. Yo no tengo miedo, no me estoy escondiendo. Por eso he salido a dar la cara. Por eso hoy estoy frente a ustedes con esa dignidad real. No es nada inventado, no estoy quedando bien con nadie. Nadie me está pagando, ningún partido político, ninguna corriente. Yo estoy, ¿por qué? Por mi familia, por derecho propio, ejerciendo mi derecho de ciudadano a expresarme, con casi 20 años donde me mantuvieron amordazado.